Señor. Y a nuestra Madre Santísima, que siempre nos tenga nuestros salvador. Bueno, como habíamos dicho, pues, este es un día de formación y siempre tenemos a nuestro hermano Horacio, que siempre está presente en la comunidad. Padre bendito, Padre gloria, Señor, te pedimos, Señor, una bendición especial para nuestro hermano Horacio, tu hijo, Señor, ya que tú lo has escogido, Señor, en la comunidad para que nos guíe en su formación, Señor. Bendícelo, Señor, bendice su proyecto, bendice su familia, Señor. Bendice, Señor, todo su ministerio que tú le has creado, Señor. Que lo que salga de él, que sea también fructífero para nosotros en nuestras vidas. Danos oídos, Señor, para poder entender lo que nos quieres traer en esta noche. En el nombre de Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, ¿quiénes trajeron sus Biblias? Bueno, lo que la trajeron, lo pueden sacar. Y vamos a irnos al libro de San Juan, capítulo 20. Y lo vamos a hacer del versículo 1 en adelante. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 14, el Señor nos dice a nosotros, San Pablo nos dice a nosotros, de que si no creemos que Jesucristo ha resucitado, vana es ¿qué? Vana es nuestra fe. Entonces, si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó, nos vamos para la casa. ¿Para qué vamos a estar acá? Si no, la fe no sirve. Entonces, eso nos da la pauta para lo que es este tema. Porque tenemos que reconocer que Jesús resucitó, ¿verdad? Y San Pablo nos dice, si no creemos que Jesucristo resucitó, van a ir nuestra fe. Entonces, una de las preguntas que viene es, ¿cuáles son, diríamos, las dimensiones o los signos que nosotros tenemos para poder creer de que Jesucristo ha resucitado? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? Entonces, para eso es que nos vamos a referir a las Sagradas Escrituras. Y en la clase anterior, no lo voy a repetir, les daba cómo era la estructura del libro de San Juan. Entonces, vemos en los primeros capítulos, nos habla la vida pública de Jesús, luego nos habla a partir del capítulo 13, pasión, muerte de Jesucristo. Y en el capítulo 20 ya nos habla de la resurrección. Entonces, por eso es que nos vamos a concentrar en ese capítulo el día de ahora. Y voy a tratar de recorrer todo el capítulo 20. Entonces, para que me vayan acompañando los que trajeron las Sagradas Escrituras, voy a comenzar con el versículo 1. Nuevamente, San Juan, capítulo 20 y versículo 1. Entonces vamos a escudriñar las Escrituras versículo por versículo. Vamos a hacer algo diferente de lo que generalmente hacemos. Vean, en el capítulo 1 lo voy a comenzar y después les voy a decir a ustedes que me vayan ayudando. Capítulo 1 dice, el primer día, después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Cuando en la cultura judía, el escritor, cuando aquí nos dice el primer día después del sábado, ¿a qué día se refiere? ¿Al día? Domingo. Día después del sábado y el domingo. Pero recordemos de que fue el hombre quien le puso nombre a los días. El lunes, por la luna, martes, miércoles, por Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, y el lunes por el sol. Entonces fue el hombre, domingo por el sol. Entonces viene que Dios, cuando Dios creó la tierra,
Dios no le puso nombre, porque el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Y el día sexto, pues es el día que Dios terminó toda la creación. El día séptimo fue el día de descanso. Y al día séptimo, pues el judío le llama el Shabbat o el Sabbat. Entonces, en la Biblia hebrea, prácticamente aquí dice 1 del Shabbat, el día 1 del Shabbat. Y el escribir así nos está indicando, el escritor sagrado, en este caso San Juan, está indicando de que este documento que él está dejando es un documento legal. Cuando hay algún matrimonio, firman un documento que se llama el Ketubah, y ahí ponen, como nosotros decimos en la carta, el primer día. Ustedes se dan cuenta cuando el Papa firma una de las cartas, dice firmada el año, digamos un ejemplo, el año 7, 8, primero de mi pontificado, y lo pone y lo firma. Entonces es algo oficial. Entonces cuando dice el primer día después del sábado, nos está diciendo que el escritor sagrado, este documento es un documento oficial. Lo que no quiere decir que lo que continúa fue algo real, algo histórico, algo que sí sucedió, no es ningún cuento ni ninguna fantasía. Luego dice de que María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena es aquella mujer que Jesucristo le sacó ¿cuántos demonios? Pues quedaron 7. No hay ninguna prueba en la Biblia que diga de que María Magdalena era prostituta, pero muchos la relacionan de que ella era prostituta porque venía de una ciudad que se llamaba Magdala, por eso que el apellido de ella es Magdalena, de Magdala. Y esa ciudad estaba relacionada bastante con lo que era la prostitución. Entonces, ¿a dónde quedaba Magdala o queda todavía? Pues de la forma que ustedes están. Digamos, este es el mar de Galilea. En la parte de arriba era lo que es Betsaida, donde venían los apóstoles, Pedro y venía Felipe y Andrés. Más abajo está Cafarnaúm, la ciudad que Jesús tomó como su ciudad después que se vino de Nazaret. Y más abajo, un poquito más al este, está Magdala. Entonces nos dice que esta mujer, María Magdalena, después que Jesús le saca los dos espíritus, se convierte en una seguidora de Jesús. Entonces ella lo seguía con otras mujeres. Eso nosotros lo podemos encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 8, y versículo 3, para que vayan tomando nota y lo puedan realizar en sus casas. Y también lo va a quedar en el video. Entonces, dice que María Magdalena fue muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Cuando en la Biblia nos habla a nosotros de oscuridad, nos está diciendo de que es algo que todavía no está claro. Tiene sentido, ¿no? Es algo que no está claro. Usted se levanta temprano, tipo 3, 4 de la mañana, usted puede ver, como decimos en salvadoreño, un bulto, algo así a lo lejos, pero usted no puede identificar qué es. Puede ser un carro, puede ser una locomotora, puede ser una vaca, puede ser un toro, puede ser una piedra. Como está oscuro, usted no lo puede ver. Pero conforme la claridad viene, eso se va descubriendo. Entonces, lo que el escritor nos está diciendo es de que esta mujer fue temprano, cuando todavía estaba oscuro. Y esa oscuridad también nosotros la encontramos en el capítulo 3 del libro de San Juan, cuando nos dice de que a Nicodemo fue a preguntarle a Jesús, y le dice: Maestro, sé que viene de Dios por las cosas que hace. Y fue cuando era de noche, porque tenía miedo de que se dieran cuenta de que era seguidor de Jesucristo. Entonces la oscuridad en la Biblia no significa de que hay algo allí, pero que no ha sido esclarecido. Entonces dice que va y encuentra que la piedra se había movido. ¿Qué piedra? La piedra del sepulcro. ¿Por qué? Porque los fariseos y los sacerdotes habían dicho de que querían que pusieran como un sello, como usted dice, de que a sellar, porque Jesús había hablado de que iba a resucitar. Entonces ellos no querían de que
de que ese cuerpo fuera a desaparecer. A ver, ¿quién me ayuda con el versículo 2? A ver, lo voy a leer para que vean, los que lo tienen, lo siguen. Voy a avanzar por el tiempo. Dice, en el capítulo 10 dice, después de que ella va y encuentra que la piedra ha sido removida, dice, fue corriendo en busca de Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ve, aquí lo interesante es de que los apóstoles estaban todos reunidos, pero María Magdalena menciona a dos, a Pedro y a bueno, entonces aquí se cree que era, ¿verdad?, en busca de Pedro y del otro discípulo que era San Juan, porque al que se conoce acá, el otro discípulo, y al final de cuentas nunca da su nombre, pero él fue el que escribió este evangelio. Entonces se concluye de que es San Juan, y es el que recuesta al Señor en su pecho. Ella va y le dice a ellos que se han llevado al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto, no sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque nos dice al principio que María Magdalena fue, nos indica, como indican los otros evangelios, de que había más personas, y los otros evangelios nos dicen que eran otras mujeres. Entonces esto comprueba que lo que está en los otros evangelios, como Mateo, Lucas, ¿verdad?, Marcos, indica que María Magdalena no fue sola. Entonces nos dice, y le dice, no sabemos a dónde se lo han llevado. Aquí lo que nosotros vemos es de que a pesar de que María había andado con Jesús, todavía María no creía que Jesús había resucitado, porque María va al sepulcro y ella va a buscar un muerto, ella va a buscar un cuerpo de un muerto, donde lo habían enterrado. Si ella hubiera aceptado de que Jesús había resucitado al tercer día, no tenía por qué haberse sorprendido. Entonces, como vemos, esta mujer que estaba tan cerca de Jesús todavía dudaba de que él había resucitado. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros venimos y andamos buscando un Cristo muerto, pero tenemos que buscar un Cristo que ha resucitado. A ver, ¿quién me ayuda con el tercer versículo? Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Entonces Pedro y el otro discípulo, que sabemos que es San Juan, salen corriendo para el discípulo. ¿Y qué pasó allí? A ver, continúa, hermano. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, pues salieron juntos, pero iban los dos. Pero uno corrió más rápido, que era el discípulo más joven, que era San Juan, y está el discípulo que era más lento, que era Pedro, que era el mayor. Que lo que aprendemos de esta parte es de que recordemos que Jesús dejó su iglesia a quien le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es a Pedro. Y el discípulo más místico, por eso es que en los evangelios se representa con un águila que era San Juan. Pero cuando llegan a la tumba, ¿qué es lo que hace San Juan? Espera que llegue Pedro, respetando la autoridad de Pedro, ¿verdad? El primer papa. A ver, continúa. ¿Cómo se inclinará? Vio los Como se inclinara. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Entonces, como se inclinara, ¿qué es lo que quiere decir se inclinara? Es de que las tumbas judías, me voy a dar vuelta nuevo, son como un iglú, ¿verdad? Un iglú, pero son de piedra y son como un iglú. Y la entrada al sepulcro es bien pequeñita, es, digamos, es más pequeño que esto. Entonces, supongamos que aquí está la tumba y la entrada es más o menos como esta altura. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Él se inclina para ver hacia adentro. Pero abajo, de donde está la entrada, veamos que la entrada está de aquí para abajo hay como un basement, hay unos hoyos. Y adentro de ese hoyo hay unos pequeños nichos, donde llevan el cuerpo, se mete a la persona
se agacha, se mete y luego prepara el cuerpo y lo mete abajo de esos nichos. Puede hacer 3, 4, 6, 7 nichos. Y cuando ya uno de ese cuerpo ya solamente está los huesitos de años de haberlo enterrado, es cuando dice, por ejemplo, con el rey David, que cuando él muere, que se fue a reunir con sus antepasados, o sea, se va a reunir con los huesos de los que ya han muerto. Entonces nos dice de que el discípulo, en este caso Pedro, se inclina, ¿verdad? Se inclina y vio los lienzos caídos, pero no entró. A ver, él fue Juan, perdón, el que vio los lienzos y no entró. A ver, el 6. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. Entonces Pedro va y ve también los lienzos caídos. Aquí quiero que pongan atención porque esto es bien básico. Dice, vio los lienzos. A ver, continúa. El sudario con el que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces nos está diciendo que los lienzos y el sudario son dos cosas diferentes. Porque los lienzos se está refiriendo a los lienzos, a aquellos trapos fúnebres. Y esos son los que estaban en el suelo. Pero el sudario, con el que le habían cubierto la cabeza, ese estaba enrollado en su lugar. Estaba doblado en su lugar. ¿Y qué pasó después? Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó. Pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Nos vamos a quedar ahí. Entonces, la pregunta es, y una pregunta que a mí me llevó muchos años, se la voy a hacer a ustedes. ¿Qué tiene de maravilloso, glorioso, significante que San Juan creyó cuando vio el lienzo enrollado en su puesto? ¿Qué tiene que ver ese objeto para que ese apóstol creyera? Si él había andado con Jesús por 3 años, había andado predicando, comía con él, y todavía no creía. Tuvo que ver un lienzo, un pedazo de tela, doblado o enrollado para que ese apóstol creyera. ¿Qué cree usted que tenía de maravilloso eso? Es un signo. Bueno, se lo voy a explicar. Vean, para eso, y les dije, quiero que me sigan con esto porque para poder entender. El judío, y hemos tenido una clase, ya la he explicado anteriormente, el judío, antes de celebrar cualquier rito religioso, ellos siempre usan lo que se llama equipar de sus gorritos, ¿verdad? Que nosotros llamamos el solideo, y utilizan un acto sagrado que se llama el talit. Este es un talit. Es un talit. Este talit, para el judío, es una ornamenta sagrada, sagradísima. Tiene una lectura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y nos dice, a ver, ¿quién me busca? Solamente uno, los demás que se queden donde están. Búsquenme el libro de Números, capítulo 15, y versículos del 37 al 41. Ahí nos menciona el talit y nos menciona por qué esta ornamenta era tan importante para el judío. Y esto nos va a ayudar a entender por qué fue que San Juan, cuando vio el lienzo de la cabeza que había puesto a Jesús y estaba enrollado en su puesto, él creyó. A ver, ¿quién lo encuentra? ¿Números? 37. Sí, léalo, hermano. Yahvé dijo a Moisés: dirás esto a los israelitas: háganse flecos en los bordes de
sus vestidos. Háganse flecos, permítanme, flecos en los bordes de sus vestidos. Estos son los flecos. Y esto de generación en generación. De generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de púrpura violeta. Pongan en los flecos un hilo De púrpura de violeta. púrpura. Pero antes ponían, esto tiene 8 hilos. 8 hilos. Antes eran 7 hilos blancos y el octavo era un color azul. El octavo lo sacaban de una pelusa con una concha colado de campiricia, pero ya no la encuentran. Entonces hacen los 8 hilos de un solo color. Entonces esta parte, este pañuelo completo se llama talit, todo completo. Esta parte, el fleco grande, en hebreo se llama tzitzi. Se escribe una T, una Z, una I, una T, una Z, una I y una T. Tzitzi. Y eso significa fleco en español. A ver, continúa. Así serán sus flecos y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos de Yahvé. Entonces, cada vez que un judío se pone esta ornamenta, ¿verdad? Y tiene los flecos, se recuerda de los mandamientos de Yahvé, de Dios. ¿Qué más? De esta manera los pondrá en práctica y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos que los arrastran a la infidelidad. Entonces, esto, el tzitzi o el fleco, es algo que le recuerda al judío cada vez que se lo ponen, porque para orar lo besan, se lo ponen y lo visten. En el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo del 13 al 19, casi del 6 en adelante, nos dice, Jesús dice que cuando vayan a orar, que se encierren en su cuarto, ¿verdad? Entonces eso significa, y eso ustedes lo pueden encontrar, ese lugar privado lo pueden encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 12, cuando esto entra en tu cuarto y comienzan a orar. Pero talit, los judíos lo andan. Y cuando ellos caminan, siempre andan tocando esto, porque se andan recordando de los 613 leyes o preceptos que el Señor le dio al pueblo judío. Entonces, saber cuántos católicos no necesitaríamos esto, nos han dado todo el tiempo con nosotros para que nos recuerden. Ahora bien, cuando si ustedes le ponen una numeración a esa palabra tzitzi, a esto, con el número hebreo, da 600, el número 600. Y aquí tiene, el tzitzi tiene 8 hilos, a 600 le suman 8, son 600, 8. Y cada uno de los tzitzi tiene 5 nudos, que representan cada uno de los libros de la Torá. Entonces, 608 más 5, 613, son los 613 preceptos que Dios le dio al judío. Por eso es que cada vez que ellos tocan esto, se recuerdan de la ley de Dios. Ahora bien, cuando un judío muere, ¿qué es lo que sucede? Que cortan un tzitzi, cortan un fleco. Antes de eso, este fleco es el fleco, se recuerda a aquella mujer que tenía la que tenía flujo. Lo encuentran en San Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice que esa mujer decía, con solo tocar el fleco, yo me voy a curar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque aquí esto no te recuerda los mandamientos y está toda la Torá. O sea que Jesús tenía, como judío, tenía esto. Ahora, cuando un judío muere, ¿qué lo que hacen? Es que le cortan un tzitzi, le cortan un fleco, porque los mandamientos se cumplen únicamente cuando se está en vida. Cuando se muere, ya se murió, ya no tiene que cumplirlos. Entonces, al morirse, este
diríamos, prenda sagrada, deja de ser sagrada, porque ya está imperfecta. Ya le cortaron un fleco con un zigzag. Entonces, Y perdón, ¿qué hacen con eso? ¿Será que lo queman porque eso perteneció a otra persona? entonces, ¿para qué utilizan este manto? Para ponérselo al difunto en la cabeza. Entonces al difunto lo envuelve con su mismo talit, como que ustedes digan, yo quiero que cuando me muera me pongan mis rosarios, o cuando me muera me ponen la Biblia que quiero utilizar. Entonces al difunto esto se lo ponen en la cabeza. Ahora bien, fíjense bien, cuando Pedro y Juan llegaron y Juan vio el lienzo, habla de el lienzo, habla ¿cómo se llama? No, sí, pero dice, están los lienzos que están en el suelo, el sudario, cuando ve el sudario está enrollado y en su puesto, porque el cadáver lo pone como una forma como de almohadita, le pone la cabeza y le pone los pies. Entonces fíjense bien, como es una ornamenta sagrada, el único que podía haberse tomado el tiempo de agarrarla, doblarla y darle el respeto que se merece, tenía que haber sido ¿quién? Un judío. Y Jesús era judío. Entonces llega, la agarra y lo aguarda al próximo servicio. Una Por eso es que cuando el apóstol llega, ¿Por qué lo hace? ¿perdón? ¿Por qué lo hace? Para él, o sea, es una ornamenta sagrada y es lo que hace. El tzitzi, el talit, es como la estola que el sacerdote usa. Ustedes van a ver que el sacerdote nunca se va a poner la estola sin antes besarla. Lo mismo ellos con el talit. Entonces, el único que estaba en ese lugar, que era judío, era Jesús. Porque los que habían dejado cuidando la tumba eran romanos. Entonces, por eso es que cuando el apóstol llega y ve que el sudario estaba enrollado y en su puesto, entendió que el único que podía haber hecho eso tenía que haber sido el judío. Se lo voy a explicar de otra forma. Aquí, ¿puedo utilizar esta mesa un ratito? Puede estar con No, esa pequeñita está buena, pequeñita, solamente no me voy a tardar mucho. Vean, cuando nosotros venimos a misa, cuando nosotros venimos a misa, nosotros encontramos de que sabemos que la misa tiene dos grandes partes. Tiene la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. ¿Qué pasa con lo que hacen los monaguillos, las monaguillas? Cuando va a comenzar la parte de la liturgia de la Eucaristía, le llevan al Padre el cáliz, la copa. ¿Qué es lo que contiene eso? Contiene la copa. Arriba de la copa hay un pañuelito blanco que se conoce como el purificador, que es como que el Padre limpia después de que ha terminado la celebración, ¿verdad? La comunión, lo limpia. Arriba del purificador se encuentra lo que se conoce como la patena, una cosita como un platillo. Arriba de la patena está algo que se conoce como la palia. La palia es un trapito blanco, pero abajo tiene como un cartón, y ese es el padre o el diácono. Cuando el padre, antes de la transustanciación, lo pone para que no le vaya a entrar tierra o algún animal al vino que se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Y arriba de eso
ponen un trapo como este que se llama un corporal. Todo eso para nosotros es sagrado, porque todo es sagrado. Entonces, en la forma que este trapito está, el corporal es, generalmente aquí arriba tiene como una figura de uva o tiene una cruz. Entonces, la forma que se pone está lo que es el sudario, le traen al padre el cáliz. Entonces el padre lo trae, debe caer. Entonces trae el cáliz, ¿verdad? Se lo agarra el padre. Entonces lo primero que se agarra es el corporal. Y el corporal, a mí me cae tan mal, y después se lo voy a explicar. El corporal, usted lo tiene que tratar con respeto. ¿Por qué? Porque la intención del corporal es, se pone abajo, está bien dobladito, se pone abajo, luego se agarra el cáliz, se pone adentro del corporal, se pone la hostia consagrada que está dentro de la patena, ¿verdad? Y se pone la palia a un lado, que es la que agarra el diácono, el sacerdote, y cubre el vino. Entonces, ¿por qué se pone este corporal en la misa? Porque cuando el sacerdote quiebra la hostia o cuando limpia los instrumentos después que se ha dado la comunión, existe la posibilidad de que alguna piececita de la Sagrada Eucaristía se caiga, y en lugar de que quede regada en el altar o caiga en el suelo y las personas la pisotean, el objetivo es esto, que quede aquí. Luego, cuando ya el padre comienza a arreglar todo, limpia el cáliz y lo va poniendo en orden. Pone el cáliz, pone el purificador, pone el platillo, arriba pone la palia y después dobla esto, porque esto sirve como un pequeño saco. Lo vuelve a doblar y vea cómo está. Todos los dobleces ya existen, entonces lo dobla, ¿verdad? Después le da vuelta, lo dobla y lo pone sobre el cáliz. Ese se lleva, porque si hay alguna porción, algún pedacito del cuerpo de Cristo que se ha caído, se lleva aquí como en un pequeño saco. Y ya cuando la persona que lo lava, pues ya lo pone y lo lava, y eso se va, no se tira, eso no se tira porque es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, porque yo sé esto y porque los católicos sabemos esto, porque creemos en la Sagrada Eucaristía y lo practicamos. Si nosotros no creyéramos en eso, este simplemente fuera un trapo. Por eso me cae tan mal y a veces me duele la cabeza cuando veo ministros de la Eucaristía que agarran esto del cáliz y le hacen así y lo ponen sin ningún respeto. Eso no está bien. Eso es lo peor que una persona puede hacer. ¿Por qué? Porque antes lo hacen, pero no, usted tiene que tratarlo con respeto. Entonces, si ustedes relacionan cómo es que nosotros los católicos tenemos que tratar con respeto, ¿verdad?, los instrumentos que utilizamos para la misa, entonces fue lo mismo que vio el apóstol cuando vio que el cáliz estaba doblado. Entonces él dijo, bueno, el único que podía haber hecho esto y verlo doblado de una forma adecuada era un hijo. Por eso es que nos dice que cuando él fue, vio y creyó. ¿Alguna pregunta, Pablo? No. Bueno, creo que nunca se me había explicado. Bueno, entonces, por eso es que nos dice que vio y creyó. Hasta ahorita hemos visto una forma de creer en la resurrección de Jesucristo, que es por medio del verbo. Ahora, continuamos con el 10.
Después los dos discípulos se volvieron a casa. Entonces los dos discípulos se regresan y se van nuevamente a donde estaban. María, Después que habían creído, ahí donde ellos creyeron que Jesús resucitó. Pero recordemos que quien llegó primero a la tumba y la que llegó con el cuento a decir a los apóstoles fue María. Entonces María va al sepulcro y después se va a la ciudad a decir a los apóstoles. Pero en el versículo 11 nos dice: María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que María se vino de la ciudad, se vino detrás de los apóstoles y se va para el sepulcro. Ajá. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro. Entonces aquí hizo María lo mismo que hizo Pedro y hizo Juan, se inclinaron. Eso confirma que esas tumbas son bajas. No son tumbas como ustedes ven en las películas, una gran piedra, no. Son pequeñas. A ver. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. Fíjense bien en estos detalles, y por eso quiero que fíjense bien. María Magdalena se agacha y ve. ¿Y qué fue lo que vio? Dos ángeles, Dos ángeles. ¿A dónde estaban? uno a la cabeza y otro a los pies. Uno a la izquierda, uno a la cabeza y otro a los pies, ¿verdad? Y nos dice que fue a donde el cuerpo de Jesús había estado. Cuando ustedes vienen a misa, y pongan atención en esto, cuando vienen a misa, entran a la iglesia, al fondo, atrás del altar, que hay un sagrario, ¿verdad? ¿Y quién es el sagrario? Jesús, por el cuerpo de Jesús. Pero ahí lo que hay es una hostia consagrada. Pero creemos que es el cuerpo, ¿verdad? Y a los lados, ¿qué es lo que hay? Dos ángeles. Entonces, prácticamente María lo que vio fue un sagrario. Pero el error que María tenía es que ella todavía andaba buscando un muerto. Ella andaba buscando un cuerpo. No andaba buscando a un Jesús resucitado. Por el que no lo reconoció. Continúa. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces los ángeles preguntan a María, como quien dice, vieja llorona, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? O sea, que no has entendido, en lugar de estar alegre, porque Él ha resucitado, está llorando porque está buscando un muerto. Él no está aquí, Él ya resucitó. Entonces, cuando le dicen mujer, no es que la está despreciando. Mujer se refiere a decir señora. ¿Y por qué lloras? Porque dice, ¿y por qué lloras? Pues te tenés que alegrar. A ver, continúa. Dicho eso, y le dice, ella le responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esto reafirma que esta mujer andaba buscando un cuerpo de un difunto. A ver. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Imagínense, se da vuelta, ve al Señor, ve a Jesús, pero todavía no lo reconoció. Jesús, Entonces, pero ella vio, para que lo haya visto, ella tuvo que haber visto un cuerpo, pero no lo reconoció. ¿Por qué? Porque Jesús ya no estaba en ese cuerpo material que nosotros tenemos, sino que estaba en su cuerpo glorioso con el que nosotros vamos a resucitar, y el cuerpo glorioso que vieron los apóstoles en la transfiguración. A ver, continúa. pues Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le vuelve a preguntar exactamente la misma pregunta que le hacen los apóstoles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Imagínense, yo creo que la María Magdalena era una levantadora de pesas. Porque si te dice, decime dónde tenés el cuerpo y yo me lo llevaré.
¿cómo usted o una mujer va a levantar el cuerpo de un muerto? Tenía que haber sido una mujer súper fuerte. Pero dice que ella tampoco estaba sola. O tenía tal vez la idea ella de conseguir una carreta, ojalá con una pista de una forma. Pero tanto era el amor que ella tenía por Jesús que le dijo: dime a dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Perdón, hermana, dígame. Pero ahí también anteriormente se dijo que se creía que ella no estaba sola. Pues por eso ella quizás allí. Pero cuando ella dice yo me lo llevaré, está hablando de ella. Ya, entonces por lo que digo, quizás era levantadora de pesas, era fuerte porque se quería llevar ese cuerpo. A ver, Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo. Entonces Jesús le llama María. Ese nombre que nosotros tenemos es aquel nombre que nosotros fuimos sellados en el momento del bautismo. Y es el nombre por el cual el Señor nos va a llamar el día de la resurrección. Cada uno tenemos un nombre, es el nombre de identificación, como sello. Entonces el Señor le dice María. Ajá. Ella se dio la vuelta y le dijo: Rabón, que quiere decir maestro. Aquí Raboni está hablando, es una palabra en arameo, porque rabí es una palabra en hebreo, porque muchas veces van a ver Raboni o rabí, ¿verdad? Ajá. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Esta parte es bien preciosa, porque Jesús hace claramente la distinción de que Él es el Hijo de Dios. Subo a mi Padre y a mi Dios, que también es Padre y Dios de ustedes. ¿Verdad? Que el Hijo está antiguo, pero Dios está diciendo que es su Padre, ¿verdad? Entonces es muy bonito porque aquí como Dios hace esta distinción, como Jesucristo hace. Entonces le dice suéltame, porque no he subido a mi Padre. Al decir suéltame, lo que Jesús le está diciendo, de que todavía yo tengo que subir a mi Padre, porque se recuerdan cuando Pedro, Jesús dice que tiene que morir y tiene que subir a Jerusalén. Y Pedro le dice: eso no lo vamos a permitir. Y que le dice Jesús: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. En este instante, María, porque tenía que labor por el Jesús corporal que ella había visto, lo quería detener. Y es que el Señor le dice: suéltame, porque todavía no ha subido a mi Padre. Continuemos, hermano. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Entonces María Magdalena regresa a donde estaban los discípulos y le cuenta la experiencia que tuvo con el Señor. Entonces aquí vemos otra dimensión. La primera dimensión vimos que el apóstol creyó porque vio. María Magdalena creyó porque escuchó. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En las Sagradas Escrituras. Entonces ahí tenemos dos formas de cómo nosotros podemos creer en la resurrección: por el ver y el escuchar. Y vamos a ver la tercera, creo que tenemos tiempo. ¿Tenemos 15 minutos? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver la tercera dimensión, que ustedes lo van a ver en las misas, creo que dentro de 1 o 2 semanas. Dice, a ver, que me ayude otro, ustedes ya a leer. Dice, ese mismo día, digámoslo bien, ese mismo día, el primero después del sábado. Entonces, el apóstol vuelve a enfatizar ese mismo día, el día después del Shabbat, del sábado, que se refiere al día domingo. Y el día domingo para nosotros es el día octavo. Después del séptimo día, sería el día octavo. ¿Y qué significa el número 8 para el judío? Se recuerda que les enseñé aquí los 8 libros. El 8 significa la eternidad.
Entonces, cuando Jesús resucita, ¿qué es lo que él hace? Es que ha vencido la muerte y nos abre la puerta del cielo, donde vamos a estar eternamente con él, como dice el Apocalipsis, donde no habrá, donde se necesitará la luz, no habrá dolores, no habrá llantos. Eso es el significado del número 8. Como ven, los números tienen muchas cosas que ver. A ver, en primer lugar, los discípulos. A ver, voy a continuar yo para que usted me siga. Estamos en el 19, dice: los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Aquí es bien interesante porque los discípulos estaban reunidos con puertas cerradas por miedo a los judíos. Sí, ellos eran judíos. Entonces, ¿estaban con miedo a ellos mismos? No, lo que está diciendo es que le tenían miedo a los fariseos, a los saduceos y a los maestros de la ley. Pero aquí dice por miedo a los judíos, pero sí eran judíos. A ver, llegó Jesús. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Esa es la frase que usa el Papa León XIV. La paz esté con ustedes, como mensajero de la palabra de Dios. Y el hecho que el Papa dice la paz esté con ustedes no es que él está propagando o diciendo algo en contra de otras personas, sino que el Papa está anunciando lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que tenemos que apoyarnos en muchas oraciones, especialmente en estos momentos, cuando nosotros sabemos de que está siendo atacado en muchos aspectos, ¿verdad? Pero sabemos que el Papa está allí porque él fue elegido por el Espíritu Santo. No es porque alguien influyó para que el Papa sea Papa, no, es el Espíritu Santo. Entonces él le dijo: la paz esté con ustedes. A ver, continuemos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al verse. Entonces el Señor les dice: la paz esté con ustedes, y inmediatamente les enseña las manos y el costado. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice que por sus llagas seremos revividos. Entonces, cuando Él se las muestra y ellos las tocan la llaga de Jesús, es cuando estos apóstoles creen. Entonces, aquí tenemos la primera fue por ver, otro es por escuchar, y una tercera prueba que tenemos es por tocar. A ver, pero vamos a continuar. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me dio a mí, así los envío a vosotros. Y dicho esto, habló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes se los retengan los tendrán retenidos. Entonces Jesús llega y les dice: la paz esté con ustedes. Y dicho esto, sopló el Ruach, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, ese soplo, solamente se encuentra 2 veces en la Sagrada Escritura. Cuando le da vida al hombre, que se encuentra en Génesis 1:26, y en esta situación, cuando le sopla a los apóstoles. O sea, es como un nuevo vivir que está diciendo, y le da aquella autoridad que a quienes ellos le perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdones no les serán perdonados. A ver, continuamos. A ver, hermana, ¿quién me quiere ayudar? ¿Hermana Ruth o...? Con Tomás. Sí, con Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Ya les he explicado por qué le llamaban el mellizo. Porque de acuerdo a la tradición, Santo Tomás tenía un parecido tan grande a Jesús, pero tan grande, que se confundía con él. Y es por eso que el Jueves Santo que nosotros celebramos, cuando llegan a agarrar a Jesús preso, Judas le dice: al que le dé el beso, que se va a hacer. Porque el único que puede reconocer la diferencia entre los gemelos
es prácticamente una persona que vive con ellos, camina con ellos, come con ellos. Pero muchas veces nosotros vemos un par de gemelos y no sabemos quién es quién. Por eso es que le dice a aquel que lleve el beso, la clave es él. Porque podría existir la posibilidad que podría tener llevado a Santo Tomás, como pasó muchas veces en la guerra civil que tuvimos en El Salvador. Se llevaba una persona y desaparecía simplemente porque tenía el nombre de otra persona. ¿Verdad? Yo conozco el caso que andaba buscando a mi primo. Él no lo encontraron y encontraron a otra persona con ese mismo nombre. Ese muchacho quedó, que después padecía hasta de epilepsia de la gran golpiza que le dieron y murió aquí en Canadá hace como 2 años más o menos. A ver, continuemos. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Entonces, aquí Tomás está pidiendo los signos, hasta que no vea el dedo, hasta que no vea, ¿verdad? Porque ellos le dijeron: no he visto al Señor, y a los que me le comentaron todo lo que habían visto, y él decía: no, yo quiero esa prueba. Entonces, hasta que no ponga mis dedos en las marcas de los clavos de sus manos y meta mis dedos en los agujeros de los clavos y lo introduzca mi mano en la heridas de su costado, no creeré. Entonces, una persona fuerte de carácter y dijo: no creeré. Luego voy a hacer este yo, que me continúa ayudando, dice: 8 días después. Fíjense cómo vuelve a repetir el número 8. 8 días después. ¿Por qué? Porque el número 8, como les explicaba, significa la eternidad. Y es interesante porque me recordaba de que el 8 es un número que está así para arriba, ¿verdad? El 8. Pero si nosotros le damos un poquito de vuelta y lo ponemos así, es el infinito. ¿Verdad? En El Salvador decía: mataron a 60 guerrilleros y a 3 soldados, pero el 8 no lo ponían para arriba, sino que lo ponían así de lado. O sea, no se podían contar, era un número infinito. Entonces es bien interesante cómo nos funciona el número 8. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. A ver, ¿qué me ayuda ahí? Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Nos vuelve a repetir lo mismo, que estaban las puertas cerradas, que es lo que nos está diciendo, que para Jesús no existe la materia, porque Jesús, recordemos, porque Él es el que controla la materia. Recordemos en San Juan capítulo 6, que lo que el Señor hace, multiplica 5 panes y 2 pescados, camina sobre las aguas, y aquí traspasa paredes, ¿verdad? Como que fuera un espíritu, pero no era un espíritu, era un cuerpo, pero un cuerpo glorioso. Entonces llega y le dice: la paz esté con ustedes. A ver, ¿quién me continúa? Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Entonces, ven, aquí están las pruebas que están buscando, y deja de alentar diciendo que no crees, cree. Ya no niegues, cree que yo he resucitado. Y estas son las pruebas que tenés. A ver, continuemos. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Entonces, Tomás, cuando ya él ha tenido las pruebas que él quería para poder creer, entonces el Señor le dice: Tomás, hace reafirmación de fe que nosotros decimos en misa, donde aquí dice: tú eres mi Señor y mi Dios. Pero en otra Biblia dice que Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Son las palabras que nosotros repetimos en la misa. Entonces Jesús replicó y le dijo: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. En otras palabras, lo que está diciendo: felices nosotros que estamos aquí, porque creemos que Jesucristo ha resucitado. Y así como resucitó, sabemos que está en la Sagrada Eucaristía. Sabemos que nos dejó 7 sacramentos para que nos ayuden a la salvación.
el bautismo, la comunión, la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos y la confesión. Entonces, si nosotros creemos que Jesús resucitó, todo eso es válido, pero si nosotros no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe y todo lo que practicamos no tiene valor. Y luego, en el capítulo 28, concluye este evangelio. A ver, hermana Norma, ¿lo quiere leer? Tomás exclamó. No, el 28, el 30, sí. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Escritas en este libro. Ajá, ¿por qué no lo entendí? Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Pero no solamente nos quedamos que es el Mesías, sino que tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Y si nosotros creemos, tendremos vida en abundancia. Y si no creemos que ese Jesús histórico, como comienza San Juan diciendo, el uno del Sabbat, afirmando que este documento es un documento legal, y pensamos que lo que San Juan escribió no es verdadero, entonces nuestra fe no tiene valor, como lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 15 y versículo 14. Si no creemos que Jesucristo ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, el objetivo de esta charla que hemos tenido es para ver de que históricamente, no solo por la fe y creer, sino que históricamente encontramos en la Biblia 3 dimensiones en las que nosotros podemos creer que Jesús ha resucitado. Por medio del ver, como creyó el apóstol Juan y Pedro, por el oír, como creyó María Magdalena, y por el tocar y sentir al Señor, como creyeron todos los apóstoles y discípulos que estaban reunidos cuando Él se les apareció. Y les dejaría de leer que era en el capítulo 21, porque allí ustedes van a ver las otras veces que el Señor se les apareció a los apóstoles. Bueno, hermanos, lo voy a dejar hasta aquí.